Mi marido y yo habíamos quedado con una mujer trans. Cuando llegamos allí no se imaginan todo lo que pasó. Hasta el día de hoy necesito terapia para procesarlo todo. Llevo 10 años casada. Desde que conocí a mi marido siempre tuvimos ese deseo de involucrarnos con otra persona. Pero ese deseo siempre se quedaba ahí, en palabras. Nunca habíamos dado el paso de verdad. Era como un juego de fantasías. Pero cada vez que hablábamos del tema siempre salía Lacey. No sabíamos si sería con otro hombre, con otra mujer, hasta que después de muchas conversaciones decidimos que sería con una mujer trans. Pasaron 3 años desde que empezamos a hablar del tema y todavía no habíamos hecho nada al respecto. Seguía siendo solo una fantasía. Durante ese tiempo me quedé embarazada. Después de tener a los bebés y cuando ya tenían 1 año, volví a sacar el tema con mi marido, pero él me dijo que lo dejáramos, que ya no le interesaba. 1 año después fue él quien volvió a mencionarlo. Me pareció raro y ¿no eras tú el que ya no quería saber nada de esto? Me contestó que había cambiado de opinión, que ahora sí quería, pero que esta vez iba en serio, nada de palabras, que había que hacerlo realidad. Así que decidimos ir adelante. Nos fuimos a otra ciudad porque nos daba mucha vergüenza hacerlo en la nuestra. En aquel momento no teníamos nadie que nos echara una mano, así que tuvimos que llevar a nuestro hijo. Contraté a una chica que me ayudaba en casa para que cuidara de él mientras nosotros salíamos. En esa época había una fiesta en la ciudad a la que fuimos. Creo que era la fiesta patronal o algo así. Buscamos en algunas páginas, hablamos con varias personas y al final elegimos a una mujer trans que nos pareció perfecta. Nos gustaba a los dos. Quedamos para las 10:00 p.m. Me arreglé, acosté a mi hijo, lo dejé con la chica y le dije que solo íbamos a la fiesta del pueblo. Obviamente no le conté la verdad. Le dije que tendría mi móvil encendido por si pasaba algo. Antes de quedar, la mujer nos hizo un montón de preguntas. Dijo que estaba interesada, pero que normalmente solo salía con gente de su ciudad. Nos contó que tenía miedo porque una vez quedó con alguien de fuera y tuvo una experiencia horrible. Desde entonces solo quedaba con personas de confianza. Nos pidió un montón de detalles, dónde estábamos alojados, cuánto tiempo nos quedaríamos, cosas así. Nosotros también le preguntamos varias cosas, como dónde vivía y su número de teléfono. Le dijimos que esto era algo nuevo para nosotros. Después de aclararlo todo, nos preparamos y fuimos al lugar donde habíamos quedado. Llegamos 15 minutos antes porque no conocíamos la ciudad y salimos con tiempo de sobra para no perdernos. Pero aún así nos tocó esperar 45 minutos. Y ella no aparecía. Intentamos llamarla, pero su móvil ni siquiera sonaba. Ya estábamos a punto de irnos cuando finalmente llegó. Llegó disculpándose, contando un montón de cosas. Dijo que todavía vivía con su madre, que su madre no aceptaba bien lo que hacía, que intentó detenerla, que le escondió el bolso y que tuvo que conseguir un aventón para no perder el encuentro. Bajó de un coche y nos pidió $50 por adelantado para pagar al conductor, porque había prometido darle ese dinero a cambio del favor. Dijo que no podía perder la cita con nosotros. Le dimos los 50 y nos fuimos al hotel donde habíamos quedado. Cuando llegamos, en cuanto cerramos la puerta, no se imaginan todo lo que pasó. Siempre pensé que conocía a mi marido. Después de 10 años juntos, creía que no había secretos entre nosotros. Pero la noche que decidimos cumplir nuestra fantasía, cambió todo. Lo que comenzó como una aventura excitante terminó destrozando mi mundo. Ahora entiendo que había vivido años engañada, ignorando las señales. Todo empezó con esa mujer, Vanessa. Nos encontramos en esa ciudad, lejos de donde vivíamos, para evitar rumores y miradas indiscretas. Vanessa llegó tarde, nerviosa, como si también estuviera fuera de su zona de confort. Nos pidió aquel dinero para el conductor, algo que en ese momento parecía insignificante. Pero al llegar al hotel, algo en su comportamiento me inquietó. Hablaba demasiado, como si quisiera evitar el silencio. Mi marido, en cambio, estaba tranquilo, relajado, demasiado cómodo. Cuando cerramos la puerta, Vanessa sacó un teléfono y comenzó a grabar. Me miró y dijo algo que me heló la sangre. Espero que no te importe. Esto será algo para recordar. Miré a mi marido esperando que reaccionara, pero su sonrisa me descolocó. Es para nuestro archivo personal, cariño. No te preocupes, dijo él con una tranquilidad que me resultó casi cruel. Quise protestar, pero antes de que pudiera decir algo, Vanessa lanzó una carcajada. ¡Ay, qué adorable! No te lo ha dicho, ¿verdad? En ese momento supe que algo iba terriblemente mal. Vanessa me mostró mensajes en su móvil. Eran conversaciones con mi marido, llenas de detalles íntimos, bromas sobre mí, sobre lo ingenua que era.
Incluso había fotos mías captadas sin mi consentimiento, mientras dormía o en momentos privados. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al leerlas. «Esto es una broma, ¿verdad?», dije, mi voz temblando de incredulidad. Pero mi marido ni siquiera tuvo la decencia de negarlo. «Eres tan predecible, Clara. Siempre has sido fácil de manipular». Esa frase fue como un golpe físico. Me quedé paralizada, incapaz de comprender cómo el hombre que amaba podía haber planeado algo tan cruel. Vanessa se levantó tomando su bolso. «Me voy. Esto ya no es divertido». Cuando ella salió, lo enfrenté. Grité, lloré, lo golpeé en el pecho, pero él apenas reaccionó. «¿Por qué?», le pregunté desesperada. «Porque puedo. Porque nunca has tenido el valor de enfrentarte a mí. Siempre has sido débil. Y la debilidad no merece respeto». Esa noche volví al hotel donde estaba mi hijo con el alma rota. Me senté junto a su cuna, mirando su pequeño rostro dormido, y prometí que esto no quedaría así. Mi marido me había subestimado. Él no sabía de lo que era capaz cuando alguien tocaba lo que más amaba. 2 días después recibí un mensaje. Era de Vanessa. Decí, «Ten cuidado. Él no es lo que parece. Esto va más allá de ti». ¿Más allá de mí? Mi mente empezó a llenarse de preguntas. No tenía idea de lo que significaba. Pero una cosa era, esta no sería la última vez que enfrentaríamos al hombre que alguna vez llamé mi esposo. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable. La imagen de mi marido y Vanessa seguía atormentándome, pero lo que más me dolía no era la traición, sino la frialdad con la que había orquestado todo. Cada palabra suya resonaba en mi «siempre has sido débil». Esa frase ardía en mi pecho como una herida abierta. Decidí que no podía quedarme quieta. Sabía que si quería proteger a mi hijo y recuperar algo de dignidad, tendría que enfrentarme a él, pero no sabía por dónde empezar. En medio de mi desesperación, me acordé del mensaje de Vanessa. «Esto va más allá de ti». Aunque me repugnaba, necesitaba saber qué sabía ella. Así que, con el corazón en la garganta, la llamé. Para mi sorpresa, respondió al primer timbre. «Sabía que me llamarías», dijo con una voz tranquila, casi prepotente. «¿Qué quisiste decir con eso de va más allá de mí?», le solté sin rodeos. Vanessa rió, pero había algo nervioso en su tono. «Clara, tu marido no es el hombre que crees que es. Tiene negocios oscuros, gente que le debe favores. Yo solo fui una pieza más en su juego». «¿Qué tipo de negocios?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Digamos que no es solo un abogado respetado. Él y su madre manejan cosas sucias. Si buscas respuestas, empieza por ella. Pero cuidado, Clara, ellos no dejan cabos sueltos». Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé mirando el móvil, temblando. Su madre siempre había sospechado que esa mujer escondía algo, pero nunca imaginé que estuviera implicada en las manipulaciones de su hijo. Al día siguiente, tomé la decisión de enfrentar a mi suegra, pero no antes de dejar a mi hijo a salvo. Contraté a una niñera por un día y me dirigí a la casa familiar. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa falsa. «Clara, qué sorpresa verte. ¿Todo bien?», preguntó con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. No me molesté en ser cordial. Necesito respuestas. Su sonrisa se desvaneció y me miró con frialdad. «¿De qué hablas? De tu hijo, de lo que está haciendo. Quiero saber qué secretos esconden tú y él». Ella me observó por un momento, evaluándome como si estuviera decidiendo cuánto decir. Finalmente suspiró. «Claramente hay cosas que es mejor no saber, por tu bien y el de tu hijo». Esa respuesta solo avivó mi rabia. «¿Eso es todo lo que tienes que decir después de lo que me hizo?». «Lo que pasó entre tú y mi hijo no es asunto mío», respondió, volviendo a su tono frío. «Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa?», pregunté, acercándome a ella. Sus ojos se entrecerraron y por uno vi algo que me dio miedo. No era una mujer frágil, sino una estratega calculadora. «Si sigues escarbando, Clara, no me responsabilizaré de lo que pase». Salí de esa casa con más preguntas que respuestas, pero estaba decidida a descubrir la verdad. Esa noche, mientras intentaba calmarme, mi móvil vibró. Era un mensaje anónimo. «No confíes en Vanessa. Ella también está jugando contigo». Después de leer el mensaje anónimo, mi mente no paraba de dar vueltas. «No confíes en Vanessa». ¿Quién podía enviarlo? ¿Por qué alguien estaría al tanto de lo que había pasado? Cada vez me sentía más atrapada en una red de secretos y manipulaciones, pero si algo tenía claro era que no podía quedarme inmóvil. La llamada con Vanessa seguía resonando en mi cabeza. ¿Qué había querido decir con él y su madre manejan cosas sucias? Decidí investigar, empezando por su círculo cercano.
Sabía que mi ex tenía un socio, un hombre llamado Julián, con quien compartía negocios legales, y según escuché alguna vez, también los que no eran tan legales. Aunque no me caía bien Julián, siempre me pareció más discreto y racional que mi marido. Tal vez podía sacarle algo de información. Lo encontré en un bar al que solía ir después del trabajo. Estaba solo, con un whisky en la mano, como si tuviera el peso del mundo sobre sus hombros. No me acerqué de inmediato. Me senté en la barra y lo observé, tratando de reunir el valor para hablarle. Cuando finalmente me acerqué, levantó la vista y me reconoció al instante. «Clara, no esperaba verte aquí. No estoy aquí por casualidad, Julián», dije sin rodeos. Le expliqué que sabía que mi marido estaba involucrado en algo turbio y que necesitaba respuestas. Al principio negó saber de qué hablaba, pero después de unos minutos su fachada se rompió. Parecía nervioso, casi paranoico. «Clara, no deberías estar metiéndote en esto. No sabes de lo que es capaz». «Ya sé lo que es capaz de hacerme. Ahora quiero saber qué más está escondiendo». Julián suspiró y tomó un largo trago de su whisky. «Está bien, pero si te cuento algo, no vuelvas a buscarme. No quiero estar en el punto de mira por tu culpa». Me contó que mi marido y su madre habían estado lavando dinero a través de un bufete de abogados y empresas fantasmas. También mencionó algo sobre extorsiones y chantajes a figuras importantes de la política local. Era mucho peor de lo que imaginaba, pero lo que más me perturbó fue lo que dijo después. «Hay un caso en una mujer que desapareció después de intentar exponerlos. Nadie habla de eso, pero yo sé que ellos estuvieron involucrados». Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién era esa mujer? Julián negó con la cabeza. «Es mejor que no lo sepas». No estaba dispuesta a aceptar eso como respuesta. Antes de que pudiera insistir, Julián se levantó bruscamente. «Esto es todo lo que puedo decirte ahora. Hazme un favor y olvida que hablamos». Lo vi salir del bar, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Quién era esa mujer desaparecida? ¿Qué relación tenía con todo esto? Decidí que era hora de hablar de nuevo con Vanessa, aunque cada vez confiaba menos en ella. Cuando llegué a casa esa noche, encontré un sobre debajo de la puerta. Dentro había una foto de mi hijo jugando en el parque, junto con una nota. «Detente ahora o lo pagarás caro». Mis manos temblaban mientras sostenía la foto. Esto ya no era solo sobre mí. Alguien estaba dispuesto a amenazar a mi hijo para que me quedara callada. Pero en lugar de asustarme, esa amenaza me encendió una chispa de rabia que no sabía que tenía. Quienquiera que estuviera detrás de esto había cometido un grave error. Esa noche no dormí. La foto de mi hijo seguía en mi mente como una advertencia que no podía ignorar. Pero en lugar de intimidarme, la amenaza solo fortaleció mi determinación. Si pensaban que podían controlarme con miedo, no conocían a la madre que habían despertado. Al día siguiente, dejé a mi hijo con la niñera y busqué a Vanessa. No quería llamarla, necesitaba verla en persona para presionarla. Recordé que ella había mencionado una cafetería donde solía pasar las mañanas, así que me dirigí allí. La encontré sentada en una mesa, sola, mirando su móvil. Cuando levantó la vista y me vio, pareció sorprendida, pero no del todo incómoda. «¿Clara, qué haces aquí?», preguntó, dejando el móvil a un lado. Me senté frente a ella sin invitarme. «Quiero respuestas, Vanessa. ¿Qué sabes de una mujer que desapareció?». Su expresión cambió de inmediato. Dejó de sonreír y su mirada se oscureció. «No sé de qué hablas. No juegues conmigo. Sé que estás al tanto de lo que mi marido y su madre están haciendo. ¿Quién era esa mujer?». Vanessa suspiró cruzando los brazos. «Clara, no tienes idea de dónde te estás metiendo. Esa mujer, su nombre era Isabel. Era una periodista. Encontró pruebas contra ellos y quiso exponerlos, pero desapareció hace 3 años. Nadie volvió a saber de ella». «¿Y tú cómo sabes eso?», pregunté, tratando de mantener la calma. Vanessa me miró fijamente, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. Finalmente habló porque yo la conocía. «Isabel era mi amiga y cuando intenté ayudarla me amenazaron. Por eso estoy atrapada en esto, no puedo escapar». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí una mezcla de compasión y rabia. «¿Y ahora qué? ¿Vas a quedarte cruzada de brazos mientras siguen destruyendo vidas?». Vanessa desvió la mirada, visiblemente incómoda. «No es tan fácil. No tienes idea de lo que son capaces». Me incliné hacia ella, bajando la voz. «Ya amenazaron a mi hijo. ¿Sabes lo que eso significa? No voy a parar hasta destruirlos, y si tú no me ayudas, lo haré sola». Vanessa me miró con algo que parecía ser respeto o tal vez miedo. Después de un momento de silencio, asintió. «Está bien. Hay algo que necesitas saber.
Tu marido tiene un lugar donde guarda todos sus secretos, pruebas de sus negocios. Una casa en las afueras de Valencia. Es un lugar discreto, nadie sabe que existe. ¿Cómo llego allí? Pregunté con urgencia. Te enviaré la dirección. Pero Clara, ten cuidado. Si descubren que estuviste allí, no te lo perdonarán. Esa misma noche, recibí un mensaje de Vanessa con la ubicación. Mi corazón latía con fuerza mientras leía las instrucciones. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero no tenía otra opción. Si quería justicia, tendría que arriesgarlo todo. Al llegar a la casa, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era una propiedad pequeña, rodeada de árboles, como si estuviera diseñada para permanecer oculta. Entré con cuidado, utilizando una copia de la llave que Vanessa había conseguido para mí. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Había cajas llenas de documentos, discos duros y, lo más perturbador, fotos y videos de personas a las que mi marido había chantajeado. Entre ellos, reconocí a políticos, empresarios y a Isabel. Había imágenes de ella en reuniones, tomando notas, incluso fotos de su casa. Pero lo peor fue encontrar un video que mostraba su última noche siendo forzada a entrar en un coche. No había dudas, mi marido estaba detrás de su desaparición. Antes de que pudiera procesar todo, escuché el sonido de un coche acercándose. Mi corazón se detuvo. Alguien estaba allí. Rápidamente apagué la luz y me escondí detrás de una cortina, tratando de no hacer ruido. Escuché pasos pesados. Una voz que reconocí al instante era Julián. ¿Por qué me hiciste venir aquí?, dijo, hablando con alguien por teléfono. El otro lado de la conversación era inaudible, pero su tono nervioso me dejó claro que esto no era una casualidad. Mi escondite era precario, y cualquier movimiento en falso podría delatarme. Contuve la respiración con el corazón desbocado mientras intentaba idear un plan para salir de allí. Mi corazón latía como un tambor dentro de mi pecho. Desde mi escondite detrás de la cortina, escuchaba los pasos de Julián resonar en el piso de madera de aquella casa. Parecía nervioso, moviéndose de un lado a otro como si esperara algo o a alguien. Sus murmullos al teléfono eran intermitentes, pero cada palabra que lograba captar me hacía temblar más. No entiendo por qué esto no se ha resuelto aún, gruñó Julián, claramente molesto. Sabíamos que Clara podría ser un problema, pero pensé que tu gente tenía esto bajo control. Su mención de mi nombre me dejó helada. Esto iba mucho más lejos de lo que había imaginado. No era solo mi marido. Julián también estaba implicado y no tenía idea de cuántas personas más podían estar involucradas. Apreté los dientes, intentando mantener la calma mientras calculaba cómo salir de esa casa sin ser descubierta. De repente, escuché cómo su voz se elevaba. Ya basta. Si no resolvemos esto, ella encontrará las pruebas. No te pagaré ni $1 más hasta que Clara sea silenciada. ¿Silenciada? Esa palabra reverberó en mi mente como un disparo. Estaban hablando de eliminarme. Ya no era solo una cuestión de chantajes o manipulaciones. Mi vida estaba en peligro. En ese momento sentí una oleada de adrenalina que reemplazó el miedo. No iba a permitir que me acorralaran. Si querían guerra, la tendrían. Mientras Julián hablaba por teléfono, noté que había dejado la puerta entreabierta al entrar. Si lograba llegar hasta allí sin hacer ruido, podría escapar antes de que me descubriera. Deslicé lentamente un pie fuera del escondite, luego el otro. Mi respiración era casi inexistente. Cada paso una lucha contra el pánico. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar la puerta, una madera crujió bajo mi peso. Julián giró bruscamente hacia mí. ¿Quién está ahí? No tuve tiempo de pensar. Me lancé hacia la puerta y la abrí de un tirón, corriendo tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Escuché a Julián gritar detrás de mí. «Clara, maldita sea, vuelve aquí». Sin pensarlo, me paré en medio de la carretera, agitando los brazos. El vehículo frenó bruscamente y el conductor, un hombre mayor, bajó la ventana. ¿Está usted loca?», gritó confundido. El sonido de sus pasos persiguiéndome me hacía correr aún más rápido. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras atravesaba el camino que llevaba a la carretera. A lo lejos, vi las luces de un coche acercándose. «Por favor, ayúdeme. Me están persiguiendo». Antes de que pudiera decir más, Julián apareció detrás de mí, jadeando y con una expresión de furia. «El conductor me miró, ¿ves?», evaluando rápidamente la situación y asintió. «Suba al coche». Me metí en el asiento trasero justo cuando Julián intentó alcanzarme. El hombre aceleró, dejando a Julián gritando en la oscuridad. Mis manos temblaban mientras me aferraba al asiento. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó el conductor.
mirándome por el retrovisor. Es una larga historia, pero necesito ir a la policía. El hombre asintió, pero noté que estaba inquieto. ¿Lo haría? Pero si lo que dices es cierto, esos tipos podrían seguirte. Deberías esconderte primero. Por más que odiara admitirlo, tenía razón. Si iba directamente a la policía, Julián y mi marido encontrarían la manera de silenciarme antes de que pudiera presentar pruebas. Necesitaba un plan mejor. Saqué mi móvil y llamé a Vanessa. Vanessa, estoy en problemas. Julián me encontró en la casa. Necesito un lugar seguro. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que respondiera. Está bien, ven a mi apartamento. Te enviaré la dirección, pero no te quedes mucho tiempo. El hombre me dejó cerca de la ubicación que Vanessa me había enviado. Cuando llegué, ella ya estaba esperándome en la puerta, visiblemente preocupada. ¿Qué pasó? Le conté todo lo que había ocurrido, desde lo que encontré en la casa hasta la persecución. Vanessa parecía cada vez más tensa a medida que hablaba. Esto es peor de lo que imaginaba. Si Julián estaba allí, significa que ya no se están molestando en ocultar sus movimientos. Necesitamos exponerlos, dije con la voz firme. Tengo las pruebas, solo necesito tiempo para organizar todo. Vanessa asintió, aunque su rostro reflejaba incertidumbre. Si realmente quieres hacer esto, Clara, tienes que prepararte. Ellos no se detendrán. Mientras hablábamos, mi móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sabemos dónde estás, esto no ha terminado. Miré a Vanessa, sintiendo el peso de la amenaza en cada palabra. No había vuelta atrás. Esa noche, mientras me quedaba en el apartamento de Vanessa, mi mente no paraba de girar. El mensaje que había recibido, sabemos dónde estás, era una advertencia clara de que estaban más cerca de lo que pensaba. Aún así, la rabia que me consumía superaba cualquier miedo. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Vanessa se movía por su pequeño apartamento, visiblemente nerviosa. Finalmente se sentó frente a mí, cruzando los brazos. Clara, necesitamos un plan. Esto no puede seguir así. Si sigues improvisando, acabarás atrapada o peor. Asentí lentamente. Tenía razón. Había estado actuando por instinto, pero ahora era el momento de pensar estratégicamente. Tengo las pruebas de la casa, documentos, videos, todo. Pero no puedo simplemente entregarlos a la policía. Si ellos están implicados, lo destruirán antes de que salga a la luz. Vanessa frunció el ceño. Entonces tenemos que hacer ruido. Mostrar lo que tienes al público en redes sociales, medios de comunicación, algo que no puedan ocultar. Su sugerencia tenía sentido, pero también implicaba un riesgo enorme. Sabía que si publicaba algo sin pensar, ellos podrían manipular la narrativa a su favor. Necesitaba ayuda, alguien que pudiera garantizar que todo saliera bien. Fue entonces cuando recordé a alguien, Lucas. Lucas era medio hermano de mi marido, un hombre que había sido rechazado por su madre y siempre había vivido a la sombra de la familia. No sabía si podía confiar en él, pero era mi única opción. Lo llamé esa misma noche. Su voz al otro lado del teléfono sonaba cautelosa. «Clara, es tarde, ¿por qué me llamas?» «Lucas, necesito tu ayuda. Estoy en problemas y no sé a quién más acudir». Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Si esto tiene algo que ver con mi hermano, no quiero meterme. Ya he tenido suficiente de él y de nuestra madre». «Lucas, escucha. Tengo pruebas de que están involucrados en negocios ilegales, incluso en la desaparición de una mujer. Si no hago algo, van a seguir destruyendo vidas». Podía escuchar su respiración al otro lado, como si estuviera procesando mis palabras. Finalmente suspiró. «Está bien, pero si hago esto, quiero saber todo. Nos vemos mañana en el parque cerca de mi casa». La llamada me dejó una sensación mixta de alivio y ansiedad. Era un pequeño paso, pero también sabía que cada movimiento que hacía me ponía en más peligro. Vanessa, que había estado escuchando, me miró con preocupación. «Espero que sepas lo que estás haciendo, Clara». «No tengo otra opción», respondí con firmeza. «Esto no es solo por mí, es por mi hijo, por Isabel, por todos los que han sufrido por culpa de ellos». Al día siguiente, me encontré con Lucas en el parque. Parecía más cansado que la última vez que lo había visto, como si llevara el peso de un pasado complicado. Nos sentamos en un banco apartado y le conté todo, desde la traición de mi marido hasta las pruebas que había encontrado. «Siempre supe que mi hermano era un imbécil, pero esto es otra cosa», murmuró Lucas, sacudiendo la cabeza. «Por eso necesito tu ayuda. Tienes contactos que pueden ayudarme a difundir esto sin que lo bloqueen o lo manipulen». Lucas me miró por un momento, evaluándome. «Está bien, conozco a alguien.
Un periodista independiente que no tiene miedo de enfrentarse a los poderosos. Pero Clara, si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Ellos van a venir por ti y por mí también. Lo sé, pero prefiero eso a quedarme de brazos cruzados. Lucas asintió, aunque su expresión mostraba preocupación. Me pidió que le enviara todo lo que tenía y prometió organizar una reunión con el periodista. Salí del parque con una pequeña chispa de esperanza, pero también con una sensación de que algo estaba a punto de salir mal. Esa noche, mientras revisaba los documentos en mi móvil, recibí una llamada desconocida. Contesté y la voz al otro lado me dejó helada. Era mi marido. Clara, querida, ¿de verdad pensaste que no sabía lo que estabas haciendo? Su tono era frío, casi burlón. Te has metido en un juego peligroso, pero no te preocupes, voy a encargarme de ti personalmente. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono con el corazón en la garganta. Sabía que no estaba bromeando. Él iba a hacer algo y probablemente sería pronto. Vanessa, que había estado en la cocina, entró al salón al verme pálida. ¿Qué pasa? Él sabe lo que estamos haciendo. Antes de que pudiera decir algo más, un golpe fuerte en la puerta nos hizo saltar. Ambos sabíamos lo que eso significaba. Clara, abre la puerta. Sabemos que estás ahí. Miré a Vanessa y por primera vez vi miedo real en sus ojos. El sonido de los golpes en la puerta resonaba como un eco siniestro por todo el apartamento. Vanessa y yo intercambiamos miradas llenas de pánico por 1S. Ambas quedamos paralizadas hasta que ella reaccionó primero. «Rápido, ven conmigo», dijo, tomando mi brazo y llevándome hacia la parte trasera de su pequeño apartamento. Me guió hasta una ventana que daba a un callejón estrecho. Desde ahí se podía ver un par de hombres en traje oscuro esperando cerca de la entrada principal. Mi corazón latía con fuerza mientras Vanessa revisaba frenéticamente su móvil. «Voy a distraerlos. Tú salta por aquí y corre hasta la calle principal. Hay una estación de tren cerca. Toma uno y desaparece», dijo con urgencia. «¿Y tú?», pregunté con una mezcla de miedo y culpa. «Esto no es sobre mí, Clara. Tú tienes las pruebas y ellos lo saben. Haz lo que sea necesario para que esto salga a la luz». Vanessa no me dejó replicar. Abrió la ventana y me ayudó a trepar antes de cerrar las cortinas. Sus últimas palabras resonaron en mi mente mientras me deslizaba por el callejón. «Haz que valga la pena». Corrí como nunca antes lo había hecho, con el sonido de mis propios pasos retumbando en mis oídos. Cuando llegué a la calle principal, mis ojos buscaron desesperadamente un refugio. Finalmente vi la estación de tren que Vanessa había mencionado. Sin pensarlo, compré un boleto al azar y me subí al primer tren que partía. Dentro del vagón, East Vincent Whitmore. Mi mente era un torbellino. La imagen de Vanessa enfrentándose a esos hombres me atormentaba, pero no podía darme el lujo de detenerme. Saqué mi móvil y llamé a Lucas. «¿Dónde estás?», preguntó en cuanto contestó, su voz cargada de preocupación. «En un tren. No sé a dónde va, pero ellos saben dónde estoy». «Fueron al apartamento de Vanessa», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Dios, Clara, esto está yendo demasiado lejos. Necesitamos actuar ahora. No podemos esperar más». Lucas me dio la dirección del periodista con el que había hablado. Me pidió que me dirigiera allí tan pronto como pudiera. Según él, este hombre llamado Sergio era conocido por exponer casos de corrupción de alto perfil. Si alguien podía ayudarme a garantizar que las pruebas salieran a la luz, era él. Al llegar a la ciudad destino del tren, me dirigí directamente al lugar indicado. Era una pequeña oficina ubicada en un edificio antiguo, casi escondida entre tiendas de barrio. Sergio me recibió con una mezcla de curiosidad y seriedad. Era un hombre de unos 40 años con ojos agudos, una actitud que exudaba determinación. «Lucas me habló de ti. Dijo que tienes algo grande», dijo mientras me ofrecía una silla frente a su escritorio. Saqué mi móvil y le mostré las fotos, videos y documentos que había conseguido en la casa. Sergio revisó todo con expresión grave. A medida que avanzaba, su rostro se endurecía más. «Esto es más de lo que esperaba. Si lo publicamos, va a explotar», dijo finalmente sin apartar los ojos de la pantalla. «Eso es lo que quiero. Quiero que todo el mundo sepa lo que han hecho», respondí con la voz firme. Sergio asintió, pero antes de decir algo más, su teléfono sonó. Contestó rápidamente y por la expresión en su rostro, supe que algo no estaba bien. «Clara, creo que tenemos un problema», dijo mientras colgaba la llamada. «Acabo de recibir información de una fuente. Tu marido sabe que estás aquí». Mi corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera preguntar cómo lo sabía, escuché el sonido de neumáticos chirriando afuera del edificio. Miré por la ventana y vi un coche negro estacionándose abruptamente.
4 hombres salieron de él con expresiones que no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. Sergio se levantó rápidamente, cerrando las cortinas y apagando las luces. «Tienes que salir de aquí ahora. Hay una salida trasera. Voy a distraerlos». «No puedo dejarte aquí», dije, aunque sabía que no tenía otra opción. Sergio me miró directamente a los ojos. «Clara, este es mi trabajo. Si no sales de aquí con vida, todo lo que estás haciendo será en vano. Ve». Con el corazón en un puño, seguí sus instrucciones. Mientras me deslizaba por la salida trasera, escuché el sonido de voces discutiendo dentro de la oficina. Corrí hacia la calle, sintiéndome como un animal acorralado. No tenía idea de a dónde ir, pero algo dentro de mí me decía que la batalla apenas comenzaba. La noche había caído mientras corría por las calles intentando no llamar la atención. Mi respiración era irregular y mis manos temblaban mientras revisaba mi móvil. No podía contactar a Lucas ni a nadie más por miedo a ser rastreada. Estaba sola y cada sombra parecía una amenaza. Dejé mi bolso en la cama y me hundí en una silla junto a la ventana, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Mi mente no dejaba de volver a Sergio. Su valentía al enfrentarse a esos hombres era algo que nunca olvidaría. Finalmente encontré refugio en un hostal pequeño y descuidado. La recepcionista, una mujer mayor con gafas gruesas, apenas me miró mientras me entregaba una llave. Subí rápidamente a la habitación, cerré la puerta y corrí el seguro. Me preguntaba si estaría bien, si habría conseguido escapar, pero incluso en medio de mi preocupación, sabía que debía seguir adelante. Sergio había arriesgado su vida para que yo pudiera avanzar y no podía desperdiciar esa oportunidad. Tomé mi móvil y revisé las pruebas una vez más. Había un video que no había tenido tiempo de analizar antes, uno etiquetado simplemente como Reunión 3. Lo reproduje y lo que vi me dejó sin aliento. Era una grabación de mi marido, su madre y varios hombres más, en lo que parecía ser una oficina elegante. Discutían sobre pagos, extorsiones y, lo más perturbador, la eliminación de obstáculos. Una voz familiar mencionó un nombre que ya no podía sacarme de la Isabel. Esa periodista estaba demasiado cerca. Nos deshicimos de ella, pero necesitamos asegurarnos de que nadie más siga sus pasos, dijo mi marido, su tono frío y sin remordimientos. Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia. Esa grabación no solo confirmaba que estaban detrás de la desaparición de Isabel, sino que también demostraba que estaban dispuestos a hacer lo mismo con cualquiera que se interpusiera en su camino. Era más que suficiente para exponerlos, pero necesitaba una forma segura de hacerlo. Al día siguiente, me armé de valor y contacté a Lucas. ¿Dónde estás? Iré a buscarte. Dudé por un momento. Si Lucas estaba dispuesto a ayudarme, también corría un gran riesgo. Él contestó al segundo: Clara, ¿estás bien? He estado preocupado por ti. Estoy bien, pero necesito que me ayudes. Tengo una grabación que puede hundir a mi marido y a su madre, pero sabía que no podía hacerlo sola. Le di la dirección del hostal y menos de 1 hora después llegó. Lo vi entrar, nervioso pero decidido. «Esto se está saliendo de control», dijo mientras se sentaba frente a mí. «He estado investigando por mi cuenta y creo que sé quién puede ayudarnos». «¿Quién?», pregunté esperanzada. «Un viejo amigo mío. Trabaja en un canal de televisión independiente. Si conseguimos que ellos publiquen esto, será imposible que lo oculten». Era un plan arriesgado, pero no había tiempo para dudar. Lucas hizo la llamada, y 1H después estábamos en camino a una pequeña estación de televisión en las afueras de la ciudad. El edificio era modesto, pero el ambiente dentro era frenético. Nos recibió un hombre robusto con barba que se presentó como Joaquín, el productor del programa. «Lucas me contó sobre ustedes. Esto que tienen puede cambiar muchas cosas, pero necesitan saber que habrá consecuencias. Si están listos para enfrentarlas, empecemos», dijo mientras nos conducía a una sala de edición. Pasamos horas revisando el material, asegurándonos de que todo estuviera listo para ser transmitido. Joaquín nos aseguró que la emisión sería en vivo para evitar cualquier interferencia. A medida que avanzaba la noche, la tensión en el aire se volvía casi insoportable. Finalmente, llegó el momento. Estábamos en una pequeña sala, viendo cómo el programa comenzaba. El presentador introdujo el tema, prometiendo una revelación que sacudiría a la audiencia. Mi corazón latía con fuerza mientras veía cómo se reproducían los videos y las grabaciones que había conseguido. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron y los teléfonos de la estación no dejaban de sonar. Pero justo cuando empezaba a sentir una pequeña chispa de victoria, el móvil de Lucas vibró. Contestó y su rostro se oscureció al instante. «Es Vanessa»,
dijo mirándome con preocupación. Está en problemas. Antes de que pudiera preguntar qué había pasado, Lucas continuó. Intentaron secuestrarla. Está escondida, pero dice que necesitamos encontrarnos con ella. Mi euforia se desvaneció. Sabía que nuestra batalla estaba lejos de terminar. Aunque habíamos dado un golpe importante, las represalias ya habían comenzado. El viaje hacia donde Vanessa estaba escondida fue silencioso, cargado de tensión. Lucas conducía con el rostro serio y yo no podía apartar la vista del retrovisor, temiendo que alguien nos siguiera. Habíamos acordado encontrarnos con ella en una vieja fábrica abandonada en las afueras de Valencia. Según lo que nos había dicho por teléfono, apenas había logrado escapar de sus perseguidores. Cuando llegamos, el lugar estaba sumido en la penumbra, iluminado solo por la tenue luz de una farola cercana. Vanessa salió de las sombras con el rostro pálido y el cabello desordenado. Se notaba que había pasado un mal rato. ¿Estás bien?, le pregunté mientras me acercaba a ella. No lo sé, respondió con una voz temblorosa. Vinieron a mi apartamento, revisaron todo, rompieron mis cosas. Si no hubiera escapado a tiempo. Su voz se quebró y por un momento vi en ella la misma vulnerabilidad que yo había sentido durante semanas. La tomé de las manos y la apreté con fuerza. Estamos juntas en esto, Vanessa. No voy a dejar que te pase nada. Lucas intervino con tono decidido. Tenemos que mantenernos en movimiento. Ellos no van a detenerse hasta que destruyan a cualquiera que los amenace. Vanessa asintió, aunque el miedo seguía reflejado en sus ojos. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, mirando a Lucas y a mí. Antes de que pudiera responder, mi móvil vibró. Era un mensaje de Joaquín, el productor del programa. Decía: las cosas están explotando. La policía acaba de venir a la estación. Quieren las grabaciones. Cuidado. Sentí que la sangre se helaba en mis venas. Habíamos logrado que las pruebas salieran a la luz, pero no imaginaba que la reacción sería tan rápida y contundente. Lucas tomó el móvil y leyó el mensaje, frunciendo el ceño. Eso significa que están desesperados. Pero también significa que estamos cerca de vencerlos, dijo, intentando transmitir optimismo. Vanessa negó con la cabeza. ¿Y si tienen aliados en la policía? No podemos confiar en nadie. Sabía que tenía razón. Mi marido y su madre tenían contactos poderosos. Era muy probable que intentaran manipular las fuerzas del orden para neutralizarnos. Pero había algo más que me preocupaba. Mi hijo. Hasta ahora había estado a salvo con la niñera, pero no podía garantizar que eso durara. No, necesito asegurarme de que mi hijo esté bien, dije, mirando a Lucas y Vanessa. Yo puedo hacerlo, dijo Lucas con firmeza. Dime dónde está y me aseguraré de que esté protegido. Al principio dudé. No quería separarme de él, pero sabía que Lucas era la mejor opción en ese momento. Le di la dirección de la niñera y le pedí que lo llevara a un lugar seguro. Vanessa y yo nos quedaríamos juntas, preparándonos para el siguiente paso. Lucas salió poco después, dejándonos a solas en la fábrica. Vanessa y yo nos sentamos en el suelo, rodeadas de sombras, mientras intentábamos planear nuestro siguiente movimiento. Fue entonces cuando ella me confesó algo que me dejó helada. Clara, hay algo que no te he dicho. ¿Qué es?, pregunté, temiendo lo que estaba a punto de escuchar. La desaparición de Isabel. Yo estaba allí esa noche. No sabía lo que iban a hacerle. Pensé que solo iban a asustarla. Pero cuando la subieron a ese coche, Vanessa bajó la mirada, incapaz de continuar. Mi corazón se aceleró. ¿Estabas allí y no hiciste nada? No podía. Tenía miedo. Me amenazaron. Me dijeron que si abría la boca sería la siguiente. Sentí una mezcla de rabia y compasión. Por un lado, no podía entender cómo había podido quedarse callada tanto tiempo. Pero por otro, sabía lo que era ser víctima de su manipulación y crueldad. Necesito que me digas todo, Vanessa. Todo lo que sabes. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Sé dónde está el lugar donde llevaron a Isabel. Un almacén en un puerto cerca de aquí. Era uno de sus puntos de encuentro. Tal vez encuentres algo allí. Mi mente empezó a trabajar rápidamente. Si había algo que conectara directamente a mi marido y su madre con la desaparición de Isabel, sería en ese lugar. Decidí que iría sin importar el riesgo. Antes de que pudiéramos discutirlo más, escuchamos el ruido de un coche acercándose. Vanessa y yo nos miramos alarmadas. Nos escondimos detrás de unas cajas mientras los faros iluminaban la entrada de la fábrica. Los pasos de varias personas resonaron en el interior. Una voz familiar rompió el silencio. Tiendeslan. Clara, sé que estás aquí. Sal y no te pasará nada. Era él, mi marido. Vanessa me miró con el rostro pálido. Susurró. Tenemos que salir de aquí.
Ahora sabía que tenía razón, pero algo dentro de mí se resistía a huir. Esta era mi oportunidad de enfrentarlo, de demostrarle que ya no tenía poder sobre mí. Me preparé para salir de mi escondite, pero entonces sentí la mano de Vanessa en mi brazo. «Si sales ahora, será tu fin», susurró con desesperación en su voz. A pesar de todo, sus palabras hicieron que me detuviera. Sabía que necesitaba ser estratégica, no impulsiva. Por mucho que quisiera enfrentarlo cara a cara, había algo mucho más importante en exponerlo completamente. Los pasos se acercaban, y cada vez era más difícil contener el miedo. Pero en el fondo sabía que este era solo el preludio del enfrentamiento final. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo listo para reaccionar, mientras los pasos de mi marido y sus hombres resonaban por la fábrica. Desde nuestro escondite detrás de las cajas, Vanessa y yo intercambiamos miradas de pánico. Podía sentir el aire cargado de peligro, como si una sola respiración pudiera delatarnos. «Clara, no tiene que ser así. Sal, y podemos hablar». Su voz retumbaba en el espacio vacío con ese tono falso de calma que conocía demasiado bien. Sabía que tenía razón. Pero mientras mi corazón batallaba entre miedo y rabia, algo dentro de mí cambió. Estaba cansada de correr, de esconderme, de dejar que él tuviera el control. Si este iba a ser el final, sería en mis términos. Vanessa me apretó el brazo, susurrando casi sin mover los labios. «Él está jugando contigo. Si sales, no habrá diálogo». Con una respiración profunda, hice lo impensable. Me levanté y salí de las sombras. Vanessa intentó detenerme, pero fue demasiado tarde. Mi marido estaba parado en el centro de la fábrica, flanqueado por dos hombres corpulentos. Su sonrisa fría se ensanchó al verme. «Ah, ahí estás», dijo, como si se tratara de un encuentro casual entre viejos amigos. «¿Qué quieres, Enrique?» Mi voz era firme, aunque por dentro temblaba. «Lo sabes muy bien. Quiero las pruebas que tienes. Todo. Entrégamelas ahora y quizá podamos olvidar esta pequeña rebelión tuya». Su expresión cambió. La sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada de puro desprecio. «Clara, no seas estúpida. Esto no es un juego». Reí sin poder evitarlo. Una risa amarga, cargada de años de humillaciones. ¿Rebelión? No, Enrique. Esto es justicia y no voy a detenerme hasta que pagues por todo lo que has hecho. ¿De verdad crees que puedes ganarme? Di un paso hacia él, mis manos apretadas en puños. Ya lo hice. Todo está fuera. Los vídeos, las fotos, los documentos, tu madre, tú. Todo el mundo sabe quiénes son en realidad. Por un momento vi algo que nunca había visto en Miedo, pero lo ocultó rápidamente, inclinando la cabeza con arrogancia. Si crees que eso basta, estás equivocada. Tengo contactos, dinero. Puedo enterrarte, Clara. Antes de que pudiera responder, una voz interrumpió. No esta vez, Enrique. Me giré y vi a Lucas entrando por la puerta principal, seguido de un grupo de policías. Entre ellos estaba Joaquín, el periodista, sosteniendo una cámara que grababa todo. La sorpresa en el rostro de Enrique fue un espectáculo que nunca olvidaré. ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando?, balbuceó Enrique, retrocediendo. Lucas se acercó, mirando a su hermano con una mezcla de rabia y satisfacción. Tu poder ya no significa nada. Todas tus amenazas, tus mentiras se acabaron. Uno de los policías avanzó, esposando a Enrique mientras sus hombres eran detenidos también. Gritaba, luchaba, pero ya no tenía escapatoria. Vanessa salió de su escondite, observando la escena con incredulidad. ¿Es esto real?, susurró, mirándome. Asentí, sintiendo que un aura enorme se levantaba de mis hombros. Habíamos ganado. Enrique y su madre habían sido expuestos sus crímenes, desnudados ante el mundo, pero la victoria tenía un precio. Meses después, la vida había cambiado drásticamente. Enrique y su madre estaban en prisión preventiva, enfrentando múltiples cargos. Los testimonios de Vanessa, Lucas y las pruebas que entregamos fueron decisivos para sellar su destino. Pero aunque la justicia había triunfado, las cicatrices permanecían. Lucas había retomado su vida, ahora libre del peso de una familia tóxica. Vanessa, por su parte, decidió empezar de nuevo en otra ciudad, lejos de los recuerdos que la atormentaban. Me envió una carta antes de irse, agradeciéndome por darle el valor para enfrentar su pasado. Una tarde, mientras veía a mi hijo jugar en el parque, recibí una notificación en mi móvil. Era una condena histórica para empresario y abogada por corrupción y desaparición forzada. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. ¿Y yo? Yo también estaba reconstruyéndome. Mi hijo y yo habíamos encontrado un nuevo hogar, lejos de todo lo que habíamos dejado atrás.
Cada día era un paso hacia la sanación, hacia una vida donde yo decidía quién era y qué quería hacer. Finalmente podía respirar.